castigando tu padre o algo? ¿Te sigue castigando tu padre o algo? No. A veces sí me reta. Just warming up. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Perdona, que es el tuyo, perdóname. Mirándole el teléfono a Tini. David, yo tengo un saludo en mi canal. Vos entendés que todos los youtubers tenemos saludos. Es hola a saludo. todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estés. Tenés que Buenos decir. días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estés, soy Tini. ¿No viste cómo me invita? Os quiero a todos. ¿Qué tal? Bueno, Un besito. Aunque no lo crean, no es de mentira, es de verdad. Está acá el mismísimo David Bisbal, por favor. Fuerte el aplauso. Mirá este aplauso. Muchísimas gracias por el aplauso. Hay 4 personas, pero ha parecido como que había 50. Te lo juro. Y ese, Bueno. muy bien doblados. Mañana es un gran día, David, Sí, señor. porque gracias a él que me abrió las puertas para cantar en su show. Él va a tener su show en el Teatro Real mañana acá en Madrid y vamos a estar cantando la canción de Tadeo Jones, Todo es posible. Estamos muy felices. ¿Estás nervioso? Estoy un poco. La verdad que tu presencia me pone un poco nervioso porque, claro, quiero hacerlo bien. Quiero que la gente nos vea pletóricos mañana. Así es. Y estamos ¿por qué? Porque queríamos conocernos un poco más y porque queríamos jugar a un juego. Estamos grandes, pero queremos jugar a un juego. ¿Qué nombre le podríamos poner a este juego? No lo sé. Mentiras y verdades. Venga, mentiras y verdades. ¿Te gusta? Venga, mentiras y verdades. Vamos a jugar me gustan. a mentiras y verdades. Yo voy a decir 2 mentiras y una verdad. Y David va a hacer lo mismo conmigo. Y yo tengo que descubrir. 2 mentiras, no. Yo no soy mentiroso, ¿eh? Yo prefiero decir 2 verdades y una mentira. Bueno, dale, está bien. ¿Vale? Yo también entonces. 2 Venga, verdades y una vale. mentira. Vamos, ¿querés arrancar vos? No. Bueno, Prefiero que arranques tú, arranca. arranco yo. A ver, venga, cuenta. Bueno, no, te quiero contar una anécdota que me sucedió una vez arriba del escenario. ¿Puedo mirar a tu equipo para saber si... Sí, obvio. También? Vale, perfecto. Chicos, por favor, compórtense. ¿Qué te pasó en el escenario? No, estaba en... mira cómo me mira para sacarme la... Es que hay que analizar, Estaba una vez arriba del Entonces, ¿qué? escenario y era el primer show, si no me equivoco, en Madrid. En Madrid. Sí, pero de Violeta, no de vale. la gira de ahora. ¿De cuántos años estamos hablando? Hace como 2 años por ahí. Muy bien, perfecto. Sigue, adelante. La primera gira europea que hacíamos y... y tenía que salir, era la última canción y me tenían que colgar, había como una luna gigante y la luna iba por arriba de todo el público. Era como un cambio muy rápido y aparte me tenían que clipar, viste que cuesta cuando tenés que volar. Uf, muchísimo. Dale, en serio te estoy hablando. No, ¿viste que yo te estoy siguiéndote Bueno, el juego. entonces- Lo difícil que es, ¿eh? Sí. Entonces no llegamos. ¿Cómo que no llegaste? Que no llegaron a cliparme. ¿Y te Entonces, tuviste que subir arriba? No, arrancó la música y yo no podía volar. Y la luna y salí, se fue. Salí sin que me hayan clipado todo y me puse al escenario y salí sin cantar. Y la mejor parte, cuando Violeta volaba arriba de la luna, qué sé yo, no llegamos a tiempo, salí con el vestido todo abierto y a cantar. ¿Es mentira o es verdad? Claro, aquí hay que matizar un poco. O sea, ella es actriz, ¿me entiendes? Pues claro, le va a salir mejor la mentirijilla. No, porque, a ver... ¿Está clarísimo o no? Yo creo que vosotros sois muy metódicos, muy perfeccionistas, nada puede salir mal. Sí, a lo mejor que se te haya ido la luna, perfecto, pero con el vestido abierto... Bueno, da igual, si es un juego, yo creo que es mentira. Es verdad. ¿Es verdad? ¡Sí! ¡Wow! Un punto para mí ahora. ¿Y vos. qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, de verdad salí así nomás. No me llegaron a clipar, les dije, bueno, ya está, ya arrancó el tema, salgo. Claro, no podías ni... Sí. Qué fuerte. Venga, pues Bueno, yo... por la hora voy ganando. 1-0. Una vez en los Latin Grammy, ¿vale? Pues bueno, fue la Ya primera... no te creo. Pero chica... Bueno, pues es la verdad, he ganado. No, ¿En espérate. serio? Era mentira. No, vamos a ver. A ver, vamos a dale, ver. cuenta. Pues ahora que hago yo. Bueno, venga, vale. Iba a cantar en un escenario, ¿vale? Donde tenía una rampa así, me acuerdo que era en Estados Unidos, había mucha gente porque era la televisión, y era una rampa así, cuando aterrizo, porque se supone que resbalaba, ¡pum!, me caigo así con el trasero y canto, sin darme cuenta, todo el tema con el pantalón roto y todo el mundo me vio los calzoncillos durante los 3 minutos y medio que duraba el tema.
Mentira, ¿verdad? Como si fuese un niño. Mentira. No, es verdad. ¡Toma! Esos fueron unos Latin Grammy. Ay, no, porque sabes que dije, es obvio que lo iba a saber si era verdad. Bueno, una vez estaba en un show, estábamos bailando la coreografía arriba de... Tenía un piso y otro piso más alto. Yo tenía mucho vértigo y le pedía por favor al coreógrafo que intente bajarme porque soy una persona que tiene mucho vértigo. Y en una de las canciones me caí. Tienes vértigo, ¿no? Sí, me caí y me esguincé el tobillo. Yo creo que es falso total. Falso. Totalmente falso, David. Bueno. No, vamos, esto fue la mayor vergüenza de mi vida, te lo juro por mi padre. También fue un escenario, pero lo que sucedió fue lo siguiente. Me acuerdo que fue en Operación Triunfo. No cuando yo cantaba, sino una vez que fui de invitado. Fui a cantar con Rihanna, ¿vale? ¿En serio? I Hate That I Love You. Sí, I Hate That I Love You. ¿En serio? I love you. Te quiero tanto. Bueno, perfecto. ¿Todo perfecto? ¿Es buena onda? Sí, La genial. amo. Bueno, estábamos cantando, no sé, Sí. no sé cuánto. Me acuerdo que ella era un poquito más alta que yo. Terminamos el tema, ella pues me miraba mucho así, para abajo y tal. Y yo decía, ¿qué pasa aquí? No sé qué, no sé cuánto termino. Te lo juro, todo el mundo me dice, David, pero se ha salido con la cremallera abierta. No. Tenía el pantalón completamente abierto. ¿Verdad? ¡Es mentira! ¡Pero tiene! Hija mía de mi vida, pero vamos a ver, ¿cómo voy a tener la cremallera abierta y Rihanna me va a estar mirando? Ya está, ya ganó. No, escúchame una cosa, tienes que tomarte tu tiempo, tienes que pensar las cosas, ¿vale? Ah, me quiero morir. Pensé que iba a ganar. No pasa nada aunque pierdas. No, ahora estoy re triste. No importa. Ya está, ya perdí. Ay, qué competitiva, que no pasa nada, pues si estamos jugando. Venga. ¿Alguna vez te pasó que te caíste de arriba del escenario? Sí, pero no sé cómo lo hago, que siempre si me caigo, Ah, pues, claro, fue verdad, hago que como te- que lo hago forma parte de la coreografía, ¿sabes? Pero bueno, Ah, nada, te chicos, son hiciste- cosas que pasan. Las cicatrices siempre te dan fuerza. Un tropezón. ¿Qué? Un tropezón es un dicho que decimos los argentinos. Un tropezón no es caída. Y con este final nos vamos. Los queremos. Les veo en mi próximo video. ¡Mua!